Eh, Felicito a la universidad por la iniciativa de programar un simposio sobre Zika. En realidad es una enfermedad en la cual desconocemos más de lo que sabemos, y los expertos y autoridades mundiales prácticamente están de acuerdo en que sabemos mucho menos de lo que creemos, y hay muchas preguntas que necesitan ser resueltas en el corto plazo. Este virus en realidad no es tan nuevo. El primer aislamiento del virus se hizo el 20 de abril de 1947, cuando un grupo de ingleses y americanos estaban haciendo un monitoreo de fiebre amarilla en Nigeria, y entonces ellos utilizaban monos recios que los colocaban en la jungla, en jaulas, y los monitorizaban día a día. Entonces uno de estos monos, el mono Rhesus 766, desarrolló fiebre, y entonces ellos le tomaron sangre para verificar si se había infectado de fiebre amarilla. Al final fue un virus nuevo, al que llamaron virus de Zika porque estaban en los bosques de Zika. Este virus además hicieron una serie de experimentos que infectaba ratones albinos, y ya desde esa época se conoce que es un virus que, si bien infecta diversas células del organismo, tiene especiales características para ser un virus neurotropo, es decir, que afecta a las células del cerebro. El segundo aislamiento se hace aproximadamente un año después, en junio del 48, en donde aíslan nuevamente el virus del Zika de una Aedes, este mosquito que transmite, pero en este caso era Aedes africanos, y más o menos a una distancia relativamente corta, 300 metros de donde se había encontrado el mono infectado en la primera oportunidad. Este grupo de investigadores, liderado por Dick, pero también el que aísla es el Kipchen, ellos tenían solo de personas de nigerianos, de Uganda, que vivían cerca de la zona, y evalúan y encuentran que de 99 soros, el 6% tenían evidencia de infección por el Zika, lo cual es la primera evidencia que el Zika sí se transmitía a humanos. Sin embargo, aparentemente fue catalogada como una enfermedad benigna y en realidad poco agresiva. Los primeros diagnósticos ya en pacientes también lo hace Nigeria, lo hace McNamara, y este fue en noviembre del año 52. Ellos detectan en 3 personas un varón de 34 años que tenía fiebre, cefalea y artralgias, no había evidencia de ictericia, por el cual hicieron el aislamiento del virus, y otras 2 personas, un varón de 24 años y una niña de 10 años, ambos con febrícula, 38 grados, tenían ictericia. No se les hizo aislamiento del virus, pero sí tuvieron serología positiva para Zika. A continuación, ellos continuaron profundizando los estudios de Zika, y inclusive hicieron, Beecroft hizo en el año 56, hizo una infección experimental en humanos, en un voluntario europeo, en el cual previamente descartaron cualquier infección, no solo por Zika, sino fiebre amarilla o cualquier virus, y que estaba solo muy pocos meses en África. Le inocularon el virus y como se puede ver en la figura,
Aproximadamente al tercer día, esta persona desarrolló fiebre 38,2, cefalea, muy pocos síntomas, ¿no? Y durante el periodo del tercero al séptimo día desarrolló viremia, ¿no? Al séptimo día el paciente estuvo asintomático y, como se puede observar, a partir de ese día hay un incremento de los anticuerpos, lo cual aparentemente controlaba la enfermedad. Entonces, en realidad, se avanzó mucho en esa época en cuanto al conocimiento y a la infección. Pero desde esa época sabemos poco sobre el virus del Zika. Sabemos que es un flavivirus, que es un virus RNA, pero no conocemos nada acerca de cepas, no conocemos mucho sobre factores de virulencia, de patogenicidad, de su capacidad para mutar. Por ejemplo, si la cepa que está afectando a la gente de Brasil es diferente a la cepa que está afectando a Bolivia, si estas cepas o a Colombia, si estas cepas son diferentes a las que están ocurriendo, lo que han afectado a la Polinesia francesa. En realidad tenemos mucho más preguntas que respuestas. Lo que sí sabemos es que en el virus del Zika filogenéticamente existen dos cepas, una cepa africana y una cepa asiática, y la que está afectando a Latinoamérica, el origen es asiático. Esto también ha sido publicado y son varias evidencias recientes. ¿Cuál es la situación actual del Zika? Ha sido declarada una emergencia sanitaria mundial por tres razones. Primera, porque está teniendo una rápida diseminación con altas tasas de transmisión. Y en muy pocos meses está afectando a miles de personas, como ha sucedido en Colombia y como ha sucedido en Brasil. El segundo aspecto, que creo que es lo que más ha llamado la atención, es una posible asociación a un número muy alto de personas, de niños que están naciendo con microcefalia en Brasil. Y la tercera razón es una posible asociación con el síndrome de Guillain-Barré, que se ve desde la infección que ha ocurrido también en la Polinesia francesa. A enero del 2016, los reportes en Latinoamérica y en las Américas señalan que 25 países y territorios han sido afectados. En octubre de 2015, las autoridades sanitarias de Brasil ya detectaron un incremento inusual de niños que estaban naciendo con microcefalia, sobre todo en los estados del nordeste, en Pernambuco y el nordeste brasilero, ¿no? Y que a enero del 2016 había más de 4.000 personas afectadas con este problema. También hay un incremento del síndrome de Guillain-Barré que se ha observado en Brasil, en Colombia, en Salvador, en Martinica y en Surinam. Después del primer reporte de Zika en humanos en Nigeria y con casos esporádicos en el África subsahariana, ya comenzaron a aparecer casos eventuales en el sudeste asiático, pero el reporte más importante es el que ocurre en la Polinesia francesa, en las islas de Yap, en donde se estimó que la enfermedad afectó más o menos como a 29.000 personas, ¿no? De ellas 5.500 tuvieron un cuadro clínico compatible con la enfermedad, lo que representa aproximadamente el 30%. Después la enfermedad se extendió a Nueva Caledonia, a Islas Cook y a otras islas. Y actualmente lo que estamos viendo prácticamente en este mapa es que el más del 70-80% de Latinoamérica, de las Américas, desde México hasta América del Sur, está afectado. Solo en este momento, con casos no autóctonos, estamos teniendo a Perú, a Chile, a Argentina y a Uruguay. Y si uno ve el
la distribución del Zika es prácticamente similar a la que uno está viendo con el virus de la chikungunya. Y eso hace que tengamos en común en realidad la distribución de la Aedes. Como ustedes pueden ver en este cuadro, la distribución de la Aedes casa perfectamente con la distribución no solo del dengue, sino también con chikungunya y potencialmente con el Zika. Entonces, rápidamente va a pasar a dar algunos datos sobre especialmente Colombia, porque es un país más parecido a Perú que Brasil. En Colombia ingresa el Zika en el 2015 y se han reportado más de 20.000 casos. De estos casos hay 1.050 ya confirmados por acciones de laboratorio, más de 17.000 casos ya hemos confirmados clínicamente, ¿no? Inclusive ellos han reportado 3 fallecidos por Zika. Este virus ya afecta el 64%, ¿no?, de las infecciones han ocurrido en mujeres y afecta a 163 distritos de este país. Y como ustedes pueden observar aquí en este mapa, ¿no?, la distribución en los lugares donde está distribuida la Aedes es la distribución que está teniendo también Zika y que está teniendo el dengue. Es mucho más intenso en la costa atlántica, ¿no?, luego la parte de la Amazonía y la parte de Orinoquia. La otra cosa que nos enseña esto es que las infecciones son mucho más intensas y comprometen mayor número de municipalidades, de población, en alturas menores a 500 metros, y conforme se va subiendo de altura, simplemente comienza a haber menos Zika, y ya no hay transmisión de Zika por encima de 1.800 metros. A diferencia del Perú, el dengue en Colombia es un problema mucho más serio. Ellos manejan tasas 4 veces mayores a las nuestras. Están en brotes actualmente de 160.000 personas, mientras que en Perú no pasamos de 40.000. En Brasil, el primer caso autóctono se confirmó en mayo de 2015, pero de ahí se ha expandido rápidamente en toda la parte del sudoeste brasileño, especialmente en los estados de Pernambuco, de Bahía, ¿no? Y actualmente 21 de sus estados tienen transmisión, y es donde se ha desarrollado, ¿no?, esta epidemia de microcefalia. Aquí viene una serie de preguntas, el porqué de esta rápida expansión. Y la verdad que hasta el momento no tenemos nosotros evidencia científica para dar respuestas concretas. Por lo tanto, los conceptos están basados en especulaciones. Algunas, probablemente especulaciones con bastante racionalidad, pero no necesariamente todo esto es cierto. Entonces, lo primero es que en las Américas nunca había estado expuesto a Zika, por lo tanto es una población, digamos, inmune, susceptible. Segundo es que en todas las Américas tenemos el Aedes, y entonces tenemos un vector eficiente que es capaz de transmitir y de expandirse muy rápidamente. Sin embargo, no sabemos si el aumento del número de mosquitos es la causa del brote. No sabemos si el virus mutó. No sabemos si es más virulento, por ejemplo, en Brasil. Entonces, otros expertos sostienen que se debe ver que el virus ha alcanzado poblaciones en donde hay una alta densidad de Aedes. Nosotros no estamos abriendo actualmente información publicada por el Ministerio, en donde nos permita saber cuáles son los índices aédicos, como para intentar hacer una correlación en este sentido.
Lo que sí también es correcto, es cierto, es que usualmente en países latinoamericanos, en cuales se incluye el Perú, muchas veces al inicio las epidemias o los brotes epidémicos son silenciosos porque el ministerio no tiene buenos sistemas de monitoreo, no tiene buenos sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces solamente se dan cuenta cuando ya se incendió la pradera y hay un gran número de casos. Los otros problemas que tenemos para poder interpretar y entender mejor el Zika es sobre los problemas de la carga de la enfermedad. En realidad se asume que solamente el 20% de las personas desarrollan un cuadro clínico. Entonces la pregunta es cuántas personas ya han estado infectadas en el continente americano. Las cifras de reporte varían entre 500.000 a 1,5 millones, que es un gran margen de error, lo cual por eso es difícil de hacer realmente extrapolaciones. Por ejemplo, las limitaciones también que tenemos es los reportes que se hacen en los sistemas de salud. Las personas que son enfermas, por ejemplo, que se enferman y tienen enfermedad leve, y al estar los sistemas de salud saturados, van a un sistema privado de atención. Y estos sistemas privados tampoco reportan al ministerio en forma obligatoria y no sabemos cuántas personas han sido afectadas, han sido atendidas en este sistema. Entonces, como ven, hay una serie de limitaciones para entender mejor la epidemiología del Zika. En cuanto al diagnóstico, también tenemos problemas, porque hasta el momento, no solamente Perú, sino tanto en Brasil como Colombia, que son los que están teniendo ya la epidemia, no se tienen pruebas en gran escala. Lo que tenemos son pruebas, el PCR, que permite detectar el parásito para inocular el virus, pero en el momento que tiene epidemia, sabemos que la epidemia demora 4 o 5 días. Pero esto no nos está permitiendo saber el número de personas infectadas. Y todavía no se dispone de medios serológicos a gran escala, a escala poblacional, para poder nosotros medir cuántas personas están infectadas y cuántas personas están desarrollando el cuadro de Zika. El problema de la microcefalia es otro problema de difícil interpretación. En el Brasil hasta a fines de enero del 2016 se han reportado 4.180 casos sospechosos de microcefalia. ¿No? Y cuando lo usual en estos estados es que más o menos se reporten 150 casos de microcefalia. Ustedes pueden observar aquí en la figura, en la mano izquierda, los puntitos en azul, que hay un reporte de microcefalia de base por diferentes causas, pero a la derecha ustedes ven realmente un incremento importante, y en algunas zonas inclusive ese incremento pasa encima de 20 veces. De los casos que se han investigado en Brasil, de 732 casos, solo en 37 se tuvo la confirmación de microcefalia. O sea, fue mucho más gente pensando que tenía microcefalia cuando se ha confirmado solo en el 37%. Y de ellos, solo 6 en ese momento estaban asociados al Zika. Sin embargo, también esta información hay que tomarla con cuidado, porque los métodos de diagnóstico de Zika, como es el PCR, solo detecta epidemia circulante. Eso no implica que necesariamente esta gente no ha sido infectada previamente por el Zika. El día de hoy apareció una publicación en New England en donde una europea se infecta en un estado nordestino cuando tenía 13 semanas de gestación y regresa a Europa cuando tiene la semana 29 de gestación. En su control prenatal detectan calcificaciones y masas densas tanto en la placenta
como en el cerebro del niño, y ella decide hacerse un aborto terapéutico. Y en esta oportunidad sí consiguen aislar el virus del Zika tanto en el cerebro del niño como en la placenta. No solamente eso, sino han determinado, digamos, la filogenia del virus y han hecho todo el secuenciamiento del virus. Entonces esta es la primera evidencia sólida que evidentemente el Zika sí produce microcefalia, sí produce daño cerebral y sí produce alteraciones en el cerebro. Pero lo que no sabemos es cuánto es la magnitud de este problema. En este caso de esta paciente que estamos mencionando, es un virus que tiene una filogenia asiática. Voy a referir un poco cuál es el riesgo de transmisión del Zika en el Perú. Específicamente por dónde podría ingresar el Zika al Perú. Porque la importancia de eso es dónde vamos a montar, o dónde el Ministerio de Salud debería montar el sistema de vigilancia epidemiológica. Los expertos usualmente marcan lugares que se puede ocurrir Zika en los lugares donde existe mayor turismo. Lima, por ejemplo, ¿no? Buenos Aires, Santiago, Miami, que es donde llegan visitantes que pueden estar infectados y que llegan sin saberlo a Lima. Sin embargo, ese es un escenario, digamos, relativamente más fácil de controlarlo, porque en los aeropuertos ahí se ha montado todo un sistema de prevención, de detección, ¿no? Y cuando aparece un caso, como los dos casos que han aparecido en Perú, inmediatamente acuden los especialistas en ministerios, los aíslan, no se promulga la zona, entonces hay mayores opciones de poder controlarlo. Sin embargo, los lugares que realmente nos complican la vida y por donde puede entrar el Zika masivamente son las fronteras. Este es el mapa del Perú, donde esta es la densidad de Aedes. Y como podemos ver, en toda la costa y en toda la parte amazónica está el Aedes. En primer lugar, en realidad, cuando uno se da cuenta, es en la zona de la costa norte. Y en la costa norte, como ustedes pueden observar en este momento, están altas tasas de tanto de dengue como también está ocurriendo transmisión de chikungunya. Es en la parte de Tumbes y Piura. Entonces esa es una parte, es una zona que además soporta migración desde Ecuador, donde ya hay transmisión de la enfermedad. Entonces es una de las zonas que debería ser priorizada para el monitoreo. La otra zona es Loreto, pero principalmente la frontera con Brasil en la parte de Caballococha, ¿no? En donde en realidad los sistemas de salud inclusive no son fuertes, pero en donde la población transita con mucha libertad y evidentemente ahí podría ser una de las puertas de entrada y después eso se expande evidentemente hacia Iquitos. El tercer lugar donde todavía existen carreteras es en la parte de Madre de Dios y como ustedes pueden ver es una zona también de alta transmisión de dengue y por lo tanto de alta transmisión para Zika. Entonces son los tres lugares potenciales más Lima en donde el sistema de vigilancia epidemiológica del país debería ser priorizado. Aquí estamos para demostrar cómo es el dengue en el año 2015. Las zonas, los departamentos con mayores tasas han sido Piura, han sido Tumbes y también La Libertad. El número de casos de dengue en Lima ha sido muy pobre, ha sido 13 casos. Y como ven, en Lima tampoco estamos libres de riesgos. Más del 80%, casi todos los distritos de Lima tenemos Aedes. Probablemente el índice aédico no sea alto, esa información no la disponemos, pero potencialmente existe el riesgo de transmisión en todos los distritos, incluyendo los distritos digamos, con mayor poder adquisitivo. Chikungunya, que es el otro virus que entra junto con el dengue y con el Zika, como ustedes pueden ver, los lugares más afectados están siendo Tumbes y un poco Piura. Pero en este caso el ministerio está siendo eficiente en evitar que esto se expanda y eso hay que reconocerlo. Y
como pueden ver en esta figura, la gente tiene una gran capacidad de expansión de movimiento y por lo tanto son capaces de trasladar el virus, porque encima la gente es asintomática o oligosintomática. Pero también hay evidentemente movimiento y migración de las Aedes desde Piura hacia el Tumbes y viceversa. El verdadero enemigo no es ni el Zika, no es el chikungunya, no es el dengue. El verdadero enemigo es el Aedes. El Aedes, que es un vector extremadamente, con una capacidad extrema de adecuación, yo diría hasta un vector inteligente, que se está con el cambio climático, ya está afectando, inclusive diseminándose en Europa y en otros países que antes no existía. El Aedes tiene la virtud de que en temperaturas entre 25 a 29 grados, recordemos que ahora en la noche en Lima tenemos 26 grados, entonces cada semana tenemos una nueva población de Aedes. Pero cuando la temperatura sube a encima de 28 grados, como está haciendo en Iquitos, cada 3 días hay una nueva población de Aedes. Entonces, por lo tanto, hacer esa lucha solo fumigando, eso es una lucha de perdedores, porque finalmente nosotros no vamos a poder eliminar el Aedes solo con la fumigación. El Aedes además tiene 2 poblaciones de huevos. Tiene aquellas que se desarrollan a temperaturas usuales y que pueden eclosionar inclusive hasta un año después, pero sin embargo tienen un grupo de huevos resistentes que permite la mantención de la especie en épocas de sequía y que pueden con condiciones favorables, meses o años después, pueden volver a infectar. Entonces, y nosotros sabemos muy poco sobre esto. Parte de los problemas es que no se invierte el país en investigar más sobre la Aedes y más sobre sus características biológicas que nos permiten encontrar lugares cómo intervenirlo. Una hembra, por cada hembra, más o menos se pone entre 80 a 150 huevos y eso lo hace de 3 a 4 veces por mes, o sea, más o menos va a aparecer entre 400 a 600 nuevos insectos por cada hembra. Entonces, por eso ella tiene enorme capacidad de sobrevivencia, de adaptación, y va a ser difícil de nosotros poder eliminar solo con la fumigación. Si bien es cierto que la Aedes crece mejor en agua limpia, es capaz de crecer en una chapita, ¿no?, de una gaseosa que se bota en el plástico, en las llantas, inclusive en agua sucia. Entonces, esto nos enseña a nosotros que una de las partes importantes en el control de la Aedes es el comportamiento de las personas, el comportamiento de las poblaciones que no crían al mosquito. Porque nosotros lo que hacemos en la práctica le ponemos las condiciones adecuadas para criar y convivir con el mosquito. Entonces el ciclo de vida de la Aedes, en donde hasta el momento hemos atacado al adulto con poco éxito y atacamos a la larva con éxito moderado, pero hasta el momento no hacemos nada para atacar al huevo, que es donde vemos en el concepto profundizar nuestras investigaciones y acciones. Por otra parte, el Aedes es un vector con enorme capacidad para generar resistencia y prácticamente ahora hay resistencia a la mayor parte de peretroides, aunque está siendo sensible al malatum, pero tampoco esto es la solución. Nosotros no vamos a acabar tampoco, dentro de un tiempo más vamos a tener también resistencia al malatum. Entonces tenemos que buscar otras maneras alternativas cómo poder nosotros luchar contra el Aedes. Evidentemente, estas causas del crecimiento de la Aedes y del crecimiento del dengue no es solo en el Perú, eso ocurre a todo el mundo. Y esta es una información dada por la Organización Mundial de la Salud, donde el problema es un incremento demográfico y urbanizado. O sea, cada vez hay más gente que invade
lugares no aptos para vivir, como es el caso de los desiertos, en los lechos de los ríos que no llueven y después tenemos problemas, ¿no? Y entonces si la gente invade el desierto, para poder vivir va a tener que juntar agua en malas condiciones, y ahí le da condiciones para que entre la EDES y crezca. Hay un incremento en el transporte, un incremento en el comercio, hay los efectos del cambio climático que conforme va subiendo la temperatura del ambiente favorece el crecimiento del vector. También es claro a nivel mundial un deterioro de la capacidad técnica y manejo del control por parte de los ministerios. Hay una enorme interferencia política que muchas veces quiebran los grupos técnicos, los reemplazan por grupos novatos y cuando comienzan estos grupos a aprender, otra vez los cambian. A diferencia del vector que aprovecha cualquier opción, nosotros mismos a veces lo que hacemos es evitar ser eficientes contra una lucha contra estas enfermedades. El proceso de centralización con una coordinación sectorial que todavía no es eficiente también es otro de los problemas. Y evidentemente, como he mencionado, existe una brecha tanto para el diagnóstico, para el manejo y para el control de estas enfermedades. Yo siempre presento esta figura que para que nosotros tengamos un buen ceviche, uno debe tener los elementos para hacer un buen ceviche. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ceviche hoy y tengo el pescado y no tengo el limón, no hay ceviche. Si hoy tengo yo el limón y tengo el jugo de limón y no tengo el pescado, no hay ceviche. Si tengo un jugo de un limón guardado de varios días, tampoco hay buen ceviche. Entonces lo que hace el ministerio, un día da una medida, y varios días después otra medida, entonces no funciona. Entonces el control es como tener una adecuada estrategia. Y eso nosotros tenemos que aprender ahora a ser buenos chefs en el control. Finalmente, la lucha contra el dengue, la chikungunya y el Zika es una batalla contra la EDES. Tenemos que nosotros ser conscientes que el enemigo es la EDES. Si nosotros nos unimos y la población participa, vamos a ganar esta guerra. Pero esto además necesariamente requiere un mayor conocimiento científico y requiere que el Perú invierta en investigación. Gracias.